Bueno, ahora sí les invito a abrir sus Biblias al capítulo 17 de Hechos, que va a servir como base de nuestra meditación. Capítulo 17 de Hechos, donde el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de Dios, y por supuesto él se dirige a una audiencia hostil, filósofos, personas que no conocían a Dios, y estaremos meditando en este pasaje desde el versículo 16 hasta el 34. Hoy comenzamos nuestro estudio. Estuvimos examinando las características más sobresalientes de una iglesia fiel. Entre estas distinciones, observamos que una iglesia fiel tiene un alto concepto de la Escritura, tal como Dios tiene de su palabra. Por supuesto, en las Escrituras tenemos la revelación de la persona y voluntad de Dios. Un concepto exaltado de la Escritura nos lleva entonces a un concepto apropiado, un concepto sublime de Dios mismo. En otras palabras, un concepto de Dios conforme a su revelación escrita. Hicimos hincapié en el hecho de que una iglesia, un ministerio que se basa en el Nuevo Testamento, siempre se gobierna bajo esta pregunta: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Todo ministerio comienza con esa pregunta. En un sentido, la palabra de Dios es nuestro manual de operaciones, por darle un nombre. ¿Qué dice la Escritura? Y hoy comenzaremos a responder la pregunta: ¿qué dice la Escritura acerca de Dios? ¿En qué Dios crees tú? ¿En qué Dios crees tú? ¿Es el Dios revelado en la Escritura o es un Dios de tu propia creación? Esta es una pregunta fundamental, no es una pregunta secundaria, no es una pregunta superficial. Y la razón es esta: porque tu concepto de Dios, mi concepto de Dios, determina todo lo que hacemos en esta vida aquí en la tierra. No podemos estar equivocados entonces en cuanto a lo que creemos acerca de Dios, porque las implicaciones son vitales para nuestra vida y conducta diaria. Para nuestra meditación entonces esta mañana vamos a enfocarnos en las palabras del apóstol Pablo a estos oyentes allí en Atenas. Y vamos a dar lectura en los versículos del 16 hasta el fin del capítulo. Leemos que Lucas, el autor de Hechos, nos dice lo siguiente, comenzando con el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, está esperando que se unan a él Silas y Timoteo, Pablo se encuentra en Atenas y nos dice acá que su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Y explica después Lucas: porque todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. Ese era su hobby. Seguimos en el versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con una descripción o con esa descripción al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Noten el versículo 24. Este es el Dios que ellos desconocían, comenzando con el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Noten eso, que una imagen, un ídolo, puede diseñarse tanto físicamente como también en el pensamiento. O sea que podemos adorar a un ídolo, aunque simplemente esté en nuestra mente. Por tanto, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres y en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre con mayúscula, hablando de su Hijo, a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, «Oh, te escucharemos otra vez acerca de esto». Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Un relato muy interesante. Aquí tenemos al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, tomando tal vez un tiempo de descanso en esta ciudad, Atenas, esperando la llegada de dos de sus colegas en la obra, Silas o Silvano y Timoteo. Y él se encuentra ahí y parece que está caminando, visitando la ciudad, y al contemplar esta ciudad lo que nota que Atenas estaba totalmente sumergida en una idolatría realmente sin comparación. Tal era la idolatría que habían erigido un altar al Dios, por si se les había pasado ese Dios, al Dios desconocido. Llenos de dioses. Eran religiosos. Adoraban a múltiples dioses y hasta tenían ese altar al Dios desconocido. En otras palabras, Pablo ve eso y se acongoja. Le da tremenda tristeza y Pablo comienza a decirles, bueno, ustedes adoran, pero adoran en ignorancia, es lo que vamos a ver. Su adoración es de ídolos, es el producto de su imaginación, versículo 29. Y por lo tanto no tiene ninguna importancia, eso no logra nada, la adoración de un Dios falso no sirve para nada, se encuentran en oscuridad espiritual total, y la razón es que porque desconocen al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura. Esta es la condición que afecta a nuestra nación hoy. Los Estados Unidos y por supuesto a cada nación que representamos aquí en el ministerio hispano. Existen muchas nociones populares de Dios, teologías populares, conceptos de Dios que son el producto de la imaginación, el producto de la mente humana, pero no son reales. La mayoría de la gente aquí, por supuesto, y en nuestros países, afirma la existencia de Dios, ¿no es cierto? Tenemos aún en nuestra moneda, en nuestro dinero, una frase que dice, en Dios confiamos, in God we trust. Aunque se encuentra en nuestro dinero, realmente no es que la gente confía en Dios. El saludo a la bandera de los Estados Unidos también expresa sumisión a Dios. En general existe en este país una aceptación general de Dios, su existencia. Todos creen, la mayoría cree que Dios existe. Pero la verdad es que Dios, en la gran mayoría de las personas, es un Dios también desconocido. La gente rinde homenaje, por lo menos verbal, a un Dios que no conocen. Así como los griegos en Atenas, a quienes Pablo se dirige, nuestra nación, nuestra cultura, ha reemplazado al Dios verdadero con ídolos, imágenes. Y como expliqué, la imagen puede ser una imagen real, física,
un ídolo grotesco de plata u oro, o puede ser una imagen que es el producto del pensamiento, como dice el versículo 29. Y en el caso de los americanos y nuestra gente han desarrollado una imagen filosófica de Dios que no es la realidad de Dios. En un sentido, el Dios que la gente adora es la proyección de su propia mente. La gente ha diseñado un Dios que se siente cómodo con nuestra manera de ser como hombres. Hemos creado un Dios a nuestra semejanza. No creemos que Dios nos creó a su semejanza. La gente en general ha creado un Dios en su propia mente, que es el resultado de su propia imagen. Se han olvidado del Salmo 50, el versículo 21 dice lo siguiente: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio, dice Dios, pensaste que yo era como tú. Ese es el problema humano, que pensamos que Dios es como nosotros. Es el problema fundamental de todo hombre. Piensa que Dios es como él y por lo tanto diseña conceptos, ideas equivocadas de Dios. Lo imagina y sigue a esa imaginación. Entre paréntesis, los creyentes podemos tener conceptos falsos de Dios también. Sí que creemos en el Dios único, creemos en el Dios creador, creemos en el todopoderoso Dios, el Dios de la Biblia, pero podemos tener conceptos tal vez paralelos acerca de Dios que están totalmente equivocados, como vamos a notar. Existe en la idea popular de Dios una falsa idea de que Dios puede ser honrado en algunas cosas, pero en otros contextos no puede ser honrado. Por ejemplo, en esta nación, es bueno hablar de Dios, la gente puede hablar de Dios, pensar en Dios en una iglesia, sinagoga o edificio religioso. Pero, por favor, no metan a Dios en un contexto público. Eso sí es prohibido. ¡Qué absurdo! Como si Dios, quien es el creador de todo, se limitara a un edificio, se limitara a una sinagoga, se limitara a un lugar religioso. No puede hoy dedicarse tiempo para orar, por ejemplo, en una escuela o institución pública. Dios no debe ser reconocido en ningún evento nacional en oración si el que dirige esa oración es un cristiano quien afirma el Dios de la Escritura, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto es ofensivo para la gente hoy. Según la común y mal interpretada frase que debe existir completa separación de la Iglesia y el Estado, bajo esta rúbrica, entonces Dios queda excluido de todo evento público. Como si los fundadores de esta nación hubieran querido decir con esa frase, que entre paréntesis no se encuentra en la Constitución, sino que fue inspirada o escrita por Jefferson. Lo que ellos quisieron decir, separación de iglesia y Estado, es que la nación no podía estar regida bajo una denominación, bajo una posición particular. No podía ser una nación católica, no podía ser una nación bautista, presbiteriana o lo que sea. Pero no que Dios iba a ser excluido de todo contexto. Todo lo contrario. Todos los fundadores de esta nación invocaron a Dios aún antes de tener reuniones en particular. Entonces esa es una noción muy común hoy, que Dios debe ser destituido de ciertos contextos. Otra noción popular general de Dios es que Él no es absolutamente poderoso, sino que es limitado en su poder. Ese tipo de Dios no merece todo el honor porque está limitado, no tiene poder absoluto. Este Dios que la gente cree o inventa tiene buenas intenciones, pero no puede lograr lo que quiere porque Satanás frustra sus planes, trayendo conflicto, trayendo destrucción, trayendo catástrofe, trayendo enfermedad en el mundo. Esta es la noción que está detrás de esa pregunta: ¿por qué las cosas malas le suceden a gente buena? ¿Se acuerdan particularmente cuando cayeron las Torres Gemelas? Que la gente se hacía esa pregunta: ¿cómo es posible que tanta gente buena haya muerto en esta tragedia? ¿Cómo es que Dios permite esas cosas? Bueno, según la idea popular, es que Dios es limitado en su poder. Por eso suceden estas cosas. Dios tiene el deseo de cuidar, es un buen Dios, pero realmente no puede controlar todo.
Según este concepto de Dios, Dios es impotente. Es bueno, pero es impotente. Y aún el hombre puede frustrar sus planes. Otro concepto popular, o dentro del concepto popular de Dios, es que Él también está limitado en su conocimiento. No solo limitado en su poder, sino limitado en su conocimiento. Dios tiene deseos de lograr ciertas cosas en el mundo y en la vida de la gente, pero así como nosotros, Él, Dios, desconoce el futuro y todo lo que va a suceder. Y por lo tanto es incapaz de lograr lo que Él quisiera hacer. Dios desconoce el futuro, por lo tanto no podemos hacerle responsable por lo que sucede en este mundo. Entonces, según esta teología, Dios tiene buenas intenciones y objetivos loables, pero se encuentra severamente limitado en lo que Él puede hacer. Él no tiene más control del futuro de lo que tú y yo tenemos. Otra característica de este Dios popular es que no es lo suficientemente sabio. Él ama, por ejemplo, incondicionalmente a todos los hombres para salvarlos, pero no pudo diseñar un plan para lograr eso. Él quiere que todos sean sanos, por ejemplo, pero realmente no puede lograr eso. Él quiere que todos los hombres sean económicamente prósperos, pero tampoco tiene el plan para que esto suceda. Todas estas limitaciones revelan entonces que este Dios es un Dios falto en sabiduría. El Dios popular también es falto en santidad, porque realmente no trae las consecuencias del pecado sobre el pecador. Él ama a todos por igual, y los trata a todos por igual, se apiada de todos, y este Dios nunca mandaría al infierno a alguna persona, porque eso sería injusto. Es como que han diseñado un Dios que se parece más a un viejito, un anciano cósmico benigno, que trata de hacer el bien a todos. Ese es el Dios popular. Realmente el Dios popular no es soberano sobre toda la creación y todos los hombres y eventos. Quisiera hacerlo, pero no puede, porque no está en control de todo. Entonces las prerrogativas de Dios, o que Dios ejercita, están subordinadas a las decisiones de los hombres, y las decisiones finales quedan entonces en manos de los hombres. En este concepto de Dios, el hombre es el que tiene la autoridad final. Dios tiene menos libertad que el hombre, porque Dios no puede escoger. Él solo puede ofrecer ciertas cosas, pero el hombre es el que determina, el hombre es el que escoge. ¿Qué noción tan revirada a lo que la Biblia describe como Dios? Está totalmente de cabeza. Hago la pregunta, ¿es este Dios popular el Dios de la Biblia? Obviamente no. El Dios que la Escritura describe como perfecto en poder, perfecto en gloria, perfecto en conocimiento, perfecto en sabiduría, perfecto en santidad, quien ejercita perfecta y total autoridad. Ese es el Dios de la Biblia, pero no es el Dios en la cual la gente piensa hoy. El Dios que acabo de describir es el Dios popular hoy. Es un falso Dios. Este Dios es un ídolo creado por la mente humana. Es tan falso como adorar a una imagen de madera o imagen de metal. Sin embargo, es un ídolo porque es una creación del hombre, de su mente. Este es un Dios que es objeto de blasfemia, es un Dios que existe solamente en el pensamiento perverso de los hombres. Ahora, uno dice, bueno, Henry, esa es la teología popular, pero ¿saben qué? Tristemente, ese Dios no existe solamente fuera de la iglesia, sino que también existe en la iglesia, en el concepto de mucha gente dentro de la iglesia que se llaman evangélicos. La gente ha creado una imagen de Dios que no es el Dios real. Han creado un Dios que no existe. Este es un falso Dios. Muchas personas, aún en círculos evangélicos, creen y enseñan un concepto de Dios que es panteísta. Panteísta quiere decir, les explico, todo teísta, de la palabra teos, Dios, Dios es todo. Por ejemplo, todos somos dioses, dicen. Todos tenemos una porción de la naturaleza divina. Todas las cosas son una con Dios. Dios está en todo y todo es parte de Dios. Dios es como nosotros poseemos poder divino. Eso es lo que se está enseñando aún dentro de medios llamados evangélicos.
Según lo que Dios dice en Isaías 42:8, esto es imposible, porque el Señor dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Dios es único. Dios no comparte su persona ni su gloria con nadie. Nosotros somos humanos, no poseemos atributos divinos. No tenemos poder divino, como algunos dicen. Aun cuando Dios por su Espíritu reside en nosotros como creyentes, este es Dios que reside en nosotros, pero no es que es parte de nosotros. No tenemos poder de Dios en nosotros mismos. Si miramos la televisión cristiana, muchos de los que hablan ahí en este canal, hablan de poder divino dentro de ti. Nos dicen que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad, crear nuestro propio mundo. Porque todos compartimos con Dios su energía divina. Todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Y tienen hasta una fórmula. Es la siguiente. Primero, saber lo que queremos. Segundo, creer que lo obtendremos. Tercero, visualizarlo como que ya es nuestro. Y en cuarto lugar, hacerlo realidad hablándolo en voz alta. Por ejemplo, ¿quieres dinero tú? Si quieres dinero, esta es la fórmula. Cree que puedes tenerlo. Segundo lugar, visualízalo como que es tuyo. En tercer lugar, manda en voz alta que se haga realidad y ¡voilá! Ahí tienes tu dinero. ¿Saben? Los únicos que se benefician de esa fórmula son los mentirosos que proclaman eso, que los incautos que escuchan ese tipo de mensajes les envían dinero. Los únicos que se enriquecen son los falsos maestros. Ninguna otra persona puede hacer esto realidad. Pero esta es la enseñanza. Esa es la enseñanza que está detrás del movimiento de palabra y fe. Es la enseñanza que está detrás del evangelio de la prosperidad. Nómbralo y es tuyo. Nómbralo y es tuyo. Eso es lo que los predicadores de TVN y Enlace y todas estas cadenas de televisión enseñan. Y por ejemplo, personas tales como Benny Hinn, les menciono algunos. Kenneth Copeland, Roberto Tilton, Joyce Meyer, para nombrar algunos. Todos estos dicen que tenemos el poder dentro de nosotros para recrear la vida exactamente en aquello que queremos. Y claro, predican de esta manera, dicen las cosas con mucha pasión y efervescencia, y la gente le gusta escuchar eso. Y es un medio por el cual ellos piensan que podemos hacer realidad todos nuestros deseos humanos de poder, de prosperidad, de sanidad. Qué interesante que en esa lista de cosas, sueños, anhelos y deseos que queremos, en ninguno de estos maestros incluyen en esa lista cosas como la humildad, un corazón contrito y humillado, arrepentimiento, santidad, sacrificio a otros, generosidad, piedad, amor, que son todas virtudes y valores que el Nuevo Testamento describe como el producto del Espíritu Santo. Eso es el cristiano. Y sin embargo, en estas personas no existe ni siquiera la mención de alguna de estas virtudes nuevo testamentarias. Excelencias cristianas. Eso es lo que nos da una pauta, entre paréntesis, que los que dicen y enseñan la prosperidad y todas estas cosas son falsos maestros porque nunca enfatizan lo que la Biblia enfatiza. Joel Osteen, les menciono uno de los favoritos. En su libro, que ustedes lo habrán visto, está en Barnes & Noble, está en el aeropuerto, está en todas las librerías, está en el mercado, está en Walmart, donde ustedes vean libros, ahí está su libro, Tu mejor vida ahora, Your Best Life Today. Ese es el número 1 de él. Lo cual ya nos da una idea. Si tu mejor vida es acá, ahora, eso no es un concepto bíblico. Para un cristiano, nuestra mejor vida no es aquí, ¿es dónde? Cuando estemos con el Señor. Ya nos da una idea que este comienza mal. Austin dice, cualquier persona puede crear por fe y palabra sus sueños, sus deseos, su salud, sus posesiones, su felicidad, su éxito. Imagínense a Joel Osteen diciendo esas cosas. Pero noten que es la misma lista de los demás. Otra cita del libro. Continúo. Cada uno de nosotros ha nacido para grandeza en esta tierra.
Imagínense. Tú has nacido, dice él, para ganar. La pregunta es, ¿ganar qué? Y aquí está la lista. Dios quiere que vivas en abundancia. Tú has nacido para ser un campeón. Él quiere darte todos los deseos de tu corazón. Pero cuando nuestros pensamientos se contaminan, entonces no armonizamos con la palabra de Dios. Ahora, para él la palabra de Dios no es la Biblia. La palabra de Dios es esa palabra que viene a nosotros místicamente, espiritualmente, que nos dice aquello que deberíamos desear. Entonces la palabra de Dios es algo místico, es algo subjetivo en su definición. Tú vas en camino a un nuevo nivel de gloria, dice Austin. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a ese nuevo nivel de gloria? Aquí está la fórmula. Créelo, visualízalo, háblalo en voz alta. Ahí está. La misma fórmula que encontramos en todos estos. Y las palabras pronunciadas en voz alta dan vida a nuestros anhelos y los hacen realidad. Imagínense. Ahora les pregunto, ¿en qué parte de la Escritura encontramos eso? ¿Dónde Dios enseña eso? Encontramos algo de eso en la Escritura en el capítulo 3 de Génesis. Y no viene de Dios. El origen es otro. Noten, Génesis capítulo 3, que es el comienzo de la caída. Aquí tenemos a la serpiente representando a Satanás y leemos lo siguiente. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto. Ya le agregó, porque Dios no dijo eso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está esa idea de que la energía de Dios, tenemos la energía divina, podemos ser como Dios. Eso no procede de Dios, eso procede de el padre de mentira, de Satanás mismo. Y continúa. El versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿ves? Apela a los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, es lo que estos prometen. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Esa es la tentación. ¿Deseas algo? Puedes obtenerlo. No te prives. Tú hazlo realidad. Tú eres el capitán de tu vida. Tú naciste para ganar, usando la fórmula de Austin. No limites tus deseos, conviértelos en realidad. Todo eso viene de Satanás. Eso es satánico. Eso no es de Dios. El diablo siempre busca engañar, usando los deseos de la carne y de los ojos, que es justamente lo que Juan dice en su primera epístola, ¿recuerdan? No améis al mundo, todo lo contrario a lo que estos nos dicen. Busca prosperidad, busca éxito, busca sanidad, busca todas estas cosas. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos aman al mundo. Lo cual me dice, el amor del Padre no está en estos. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué interesante. El origen de los deseos carnales y egoístas siempre es contrario a la voluntad de Dios. Y esto es justamente lo que Satanás busca, que sigamos nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos y sueños egoístas. Eso es un cristianismo falso. Dios se reserva el derecho, por supuesto, de dar prosperidad, de dar salud, de dar poder de acuerdo a sus planes y propósitos eternos.
No hay duda de eso. Tenemos en el Antiguo Testamento personas que eran muy poderosas y muy ricas. Tenemos a Abraham, tenemos a Job, tenemos a Salomón, tenemos a David. En sus prerrogativas y planes soberanos de Dios, Él da prosperidad, Él da salud. Pero esto no es una promesa garantizada a todo aquel que simplemente dice, piénsalo, créelo, visualízalo, nómbralo y es tuyo. No funciona así la cosa. Dios es soberano. Jesús, en el Sermón del Monte, nos instruye a nosotros. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Estas son las necesidades de la vida. No deseos de grandeza, riqueza, poder, etc. Así que no os afanéis por el día de mañana. Yo he aprendido esto con el tiempo. ¿De qué tiene caso afanarse por lo que va a suceder mañana? Sí, nos preocupan ciertas cosas, pero ¿por qué afanarnos lo que va a suceder mañana? Porque el día de mañana, dice Jesús, traerá su afán. ¿Y saben qué? Basta cada día su propio mal. Y para ese día necesitamos gracia para ese día y nada más. No para mañana. El mañana Dios dirá. El enfoque de todo hijo de Dios siempre debe ser el reino de Dios, la voluntad de Dios, las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, que es todo lo que estos nos enseñan y nos dicen. Poner nuestra mente, tu mejor vida, hoy, aquí, ahora. No es así. Dios se encarga de darnos todo lo necesario para vivir y servirle. Dios se encarga de prosperarnos según su propósito y plan para cada uno. No pretendamos ser personas ricas. Dios sabe lo que necesitamos y Él nos da de acuerdo a sus planes para nosotros. La gente ha inventado entonces un Dios según sus propios pensamientos e imaginación que no es el Dios de la Biblia. Han inventado a un Dios que no existe. Y como dije, ha infectado esto a la iglesia evangélica. Enfatizo una vez más. No hay nada que tenga un efecto mayor en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, que nuestro concepto de Dios. Tú vives tu vida según lo que piensas de Dios. Tu teología afecta todo lo que haces. Todo lo que haces. Entonces la pregunta es, ¿en qué Dios crees? ¿Qué crees tú de Dios? Eso es muy importante. Y es lo que estamos tratando de enfocarnos. Pero noten que Dios desea que le conozcamos. Las palabras de Jeremías capítulo 9 versículo 23 nos dicen así. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríe en esto, o de esto, que me entiende y me conoce. Dios desea que le entendamos y que le conozcamos. Dios desea que le entendamos y le conozcamos más profundamente, y Dios se ha revelado en su palabra para que le podamos conocer. El Dios que debemos conocer no es ese Dios inventado de hombres, sino es el Dios de la Biblia. El Señor Jesús en su oración intercesora que estudiamos por lo menos 5 versículos el último domingo, recuerdan, nos dice en el versículo 3, Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La única manera de conocer a Dios es poseyendo vida eterna, teniendo vida eterna por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre para dar vida eterna. Es la única manera de conocer a Dios, por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, que es una manera de decir, nadie conoce al Padre, sino por o a través de mí. Pregunta, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces tú a Dios? La mayoría de nosotros conocemos a Dios como nuestro Padre, pero a veces tenemos conceptos equivocados de Dios. Dios desea
y se deleita que le conozcamos verdaderamente, no conocer algo de Dios que es un invento jamás revelado en su Escritura, sino que le conozcamos a Él, quien se ha revelado en este libro. En Oseas 6, versículo 6 también, Oseas capítulo 6, versículo 6, el profeta dice hablando por Dios, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Ven lo que está diciendo el profeta? Dios no está interesado en ritos, en religiosidad, en simplemente ir a la iglesia y cumplir con ciertas cosas religiosas. Dios está interesado en la lealtad, está interesado en el conocimiento de Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Jesús, dirigiéndose a la mujer samaritana en ese intercambio, ustedes recuerdan en el Evangelio según San Juan capítulo 4, en el versículo 22 le dice el Señor Jesús a esta mujer, vosotros adoráis lo que no conocéis. Los samaritanos tenían un concepto de Dios, pero era un concepto de Dios limitado y falso. Nosotros, dice Jesús, adoramos lo que conocemos, la nación judía, los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Dios se reveló a una nación de una manera particular y dio a su palabra a una nación y dio a su Hijo a una nación, para que por medio de esa nación la verdad, la salvación venga al resto del mundo. Pero la hora viene, dice Jesús, versículo 23, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Notan eso? Uno que adora a Dios, si va a adorar a Dios dignamente, debe adorarle a Él en espíritu, sí, pero también debe eso estar acompañado con verdad. La verdad se encuentra revelada en este libro. A veces vamos a un servicio donde dicen que hay mucha adoración, mucha alabanza, mucho bullicio, mucho ruido, mucho estruendo, muchos gritos, aleluyas y esas cosas, pero en ningún momento se abre la palabra para enseñar. Eso no es adoración a Dios en espíritu, porque lo que falta ahí es la verdad, expresada, revelada en su palabra. Dios busca, desea que los que le adoren, le conozcan y le adoren en espíritu y en verdad. Dios rechaza, no acepta la adoración superficial de personas que adoran a un Dios inventado, por más que crean que estén adorando al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque tales personas no le conocen. Estas personas están adorando a un ídolo, a una creación de su propio pensamiento. Están adorando a una mentira. Y queridos hermanos, no existe en la vida algo más importante que el conocimiento verdadero de Dios. No existe algo tan vital como el conocimiento de quién es Dios y adorar al Dios verdadero, el único Dios vivo y real. No hay algo más importante para un hombre, para una mujer, que conocer y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo único que, según Dios, es digno de gloriarse. ¿No es cierto? Todo lo demás es secundario, no sirve. Pero nos gloriamos en el hecho de que conocemos y entendemos a Dios. Eso sí es digno de gloriarse. Y Pablo estaba consciente de esto. Particularmente cuando se encuentra aquí en Atenas durante su segundo viaje misionero y lo que observa él es una idolatría impresionante. Toda Atenas estaba sumergida en una adoración de falsedad. Y nos dice el versículo 16 que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar una ciudad llena de ídolos. Eso es lo que le acongojaba. Pablo estaba esperando la llegada de sus dos compañeros. Tal vez hubiera sido un momento de descansar en su segundo viaje misionero, tomarse un tiempo de ahí de vacaciones, pero no lo hace así. Va, ve la ciudad, se compunge, se enardece y comienza a hablar de aquel Dios que ellos obviamente no conocían.
Se enardeció, dice ahí, al ver la condición idólatra de esta gente, que obviamente eran religiosos. ¿No es cierto? Dice el versículo 22. Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Y noten que no les dice: ¿saben qué? Qué bueno que por lo menos son religiosos, que por lo menos adoran, qué bueno, ya van en camino. ¿En camino a dónde? En camino a la perdición, porque estaban adorando a dioses falsos. Y eso le acongoja. De nada vale una adoración fervorosa, pero dirigida a una imagen de Dios, a una concepción de Dios totalmente errada. De nada sirve. La mayoría de la gente adora a un Dios que desconoce. Y en nuestros países de donde venimos, la gente adora idolitos, imágenes y cosas que supuestamente deben recibir adoración y alabanza, pero son falsedades. Imágenes falsas, conceptos falsos. Eso de nada vale, por más que sean fervorosos en su adoración. Eso es blasfemo ante los ojos de Dios, porque es una adoración basada en mentiras, no en el Dios de la Biblia, que dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces Pablo aquí se enardece. Su espíritu se contrajo. Sintió dolor al ver la gente en un camino a una eternidad fuera de la presencia de Dios, porque su adoración estaba basada en mentiras diabólicas. Dice el versículo 29, en ídolos esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Noten que uno puede tener un ídolo de madera, de oro, de metal, sea lo que sea, y adorarle. Y ser tan horrible eso como adorar en nuestra mente, a nuestro pensamiento, a una imagen de Dios falsa. Claro que nosotros no tenemos idolitos hoy, pero podemos tener conceptos de Dios, aún como cristianos, que sean falsos. Y eso no trae honra a Dios. Esta gente no conocía al Dios verdadero, pero se creían dignos sin duda y se gloriaban en su religión. El destino de esto era condenación eterna. Por eso Pablo estaba triste, acongojado. Y saben, Satanás está feliz cuando la gente adora y sigue una relación basada en un pensamiento humano, que equivale a una de sus mentiras. Satanás feliz con eso. Satanás no quiere quitar a la gente de las iglesias falsas, de las sectas. Feliz, cuanto más adoren, mejor, porque van en camino al infierno. Satanás está, si tú eres una persona que ha inventado una imagen de Dios en tu mente y tú eres simplemente religioso, Satanás está feliz contigo. Está feliz. Él te tiene engañado y te está conduciendo en tu religión falsa en un camino de perdición. El Dios de la Biblia es desconocido para ti. De este Dios nos habla el apóstol Pablo aquí, en estos versículos del 16 en adelante. Y este es el Dios que vamos a tratar de entender mejor. Comenzamos hoy, que es una breve introducción, y el próximo domingo entraremos ya en detalle en el estudio, en la exposición de este pasaje que nos enseña y nos presenta al Dios de la Biblia, al Dios revelado, que es el Dios que debemos adorar, es el Dios verdadero. Yo les pido a que examinemos nuestro concepto de Dios, cada uno de nosotros. Como yo les dije, aún como cristianos podemos tener ideas y conceptos que están totalmente equivocados y errados de Dios. Y que Él en su palabra y por medio de su instrucción, por medio de su verdad, nos enderece si estamos un poco torcidos. Esa es mi oración. Ese es mi pedido al Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas y orar. Padre Celestial, te damos gracias por este domingo, este día, esta oportunidad, Padre, de examinar lo que tu palabra nos dice acerca de tu persona, acerca de tu revelación tuya, propia, tus atributos, tu verdad. Y estamos conscientes, Padre, que vivimos en un mundo hostil a tu verdad, en un mundo dominado y controlado por el enemigo número uno de Dios, Satanás, el diablo, el mentiroso.
Y Padre, estamos siendo expuestos por medio de medios de comunicación, revistas, libros, a todo tipo de falsedad que describe un Dios falso, un Dios que es un ídolo, una imagen. Y Padre, yo te pido que nos ayudes a entender, que ayudes a esta congregación y que ayudes a hermanos que van a escuchar este mensaje a través de la radio. Señor, que examinen su concepto de Dios y lo corrijan a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad. Padre, bendícenos hoy. Llévanos con bien a nuestras casas, ayúdanos a estar meditando en estas realidades, estas verdades durante esta semana. Y Señor, que vengamos dispuestos a renovar, restaurar nuestra relación contigo en base a un conocimiento verdadero de tu palabra. Señor, lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.